Hola, ¿qué tal? ¿Qué están? A ver si algunos se van conectando. Me van avisando si se escucha bien. Voy a esperar un momentico antes de empezar con la charla. Muy bien, queridos amigos, les habla el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Yo soy psicólogo clínico, tengo una maestría en psicología clínica. Yo soy peruano, vivo aquí en Medellín, Colombia, hace ya casi 18 años. Aquí estudié la psicología y también la maestría en psicología clínica. Entonces, en este momento yo me dedico todo el tiempo a dar cursos, talleres, conferencias y me dedico también a la psicología clínica, a atender personas, ya sea presencialmente o también a través de estos medios virtuales, online, etcétera. Aquí en Medellín, Colombia, hace algún tiempo organizamos un centro, que es un centro de psicología que parte de la mirada integral del ser humano. Este centro de psicología se llama Arete, Arete, que es una palabra griega que significa virtud, autoposesión, maestría personal. Entonces yo soy uno de los psicólogos clínicos del centro Arete, ¿no? Y además soy el director general del centro. Básicamente en este momento estamos concentrados en las terapias, en las asesorías y también en los cursos virtuales, en las conferencias online, etc. Muy bien, entonces el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar del tema el estado de ánimo y la evasión de la realidad en el contexto, pues, que estamos viviendo de pandemia mundial, de aislamiento social, de cuarentenas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo lo primero que quiero decir es hablar un poco de la importancia del tema, porque es importante. Yo creo que hay que empezar diciendo que nosotros como seres humanos, como personas, somos una unidad biopsicoespiritual, o sea, somos una unidad inseparable, tenemos tres dimensiones. Obviamente estas tres dimensiones siempre están relacionadas entre sí, ¿no? Un ejemplo de ello, queridos amigos, es el tema de las enfermedades psicosomáticas, es decir, una enfermedad psicosomática es aquella enfermedad que el médico no puede diagnosticar desde lo físico, desde lo anatómico, entonces encuentra su raíz en lo afectivo, en lo emocional, ¿no? Hay ciertos tipos de asma, el colon irritable, la gastritis, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos que todas las personas tenemos estas tres dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión espiritual y la dimensión psicológica, y que esas tres dimensiones están unidas. Una está relacionada con la otra, una está conectada con la otra, ¿no? Podemos decir que una influye en la otra, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento actual que estamos viviendo, con la pandemia mundial que enfrentamos, ya sea también lo que hemos llamado el confinamiento social o cuarentena, inclusive la incertidumbre de no saber qué va a suceder con el virus. Por ejemplo, aquí en Colombia, digamos, no estamos en cuarentena. En Argentina acaban de decretar cuarentena. En el Perú están en cuarentena, y qué casualidad que prácticamente cuando la cuarentena empezó en Perú, también empezó en Francia, donde la situación es muy, muy complicada, ¿no? Entonces, frente a esa incertidumbre, se pueden generar una serie de emociones y sentimientos, y se van generando una serie de cambios en nuestro estado de ánimo, que obviamente impactan en nuestro entorno afectivo, que obviamente impactan en nuestra afectividad y obviamente impactan pues en el resto de mi persona, ¿no? Por eso es que con la opción B escogimos este tema, ¿no? El estado de ánimo y la evasión de la realidad, ¿no? O sea, yo creo que en este momento muchos de nosotros podemos tener miedo, algunos pueden tener rabia,
otros pueden sentir tristeza, hay una incertidumbre, ¿no? Entonces, estamos en este momento, podríamos decir coloquialmente, como muy cargados emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso es que creo que tenemos que entender este tema para tratar desde la vivencia de la virtud, de la maestría personal, del señorío de sí mismo, de la madurez, de la armonía, encauzar, digamos, estas emociones. Entonces, me parece que este tema hoy en día es fundamental, el tema de la madurez afectiva, el manejo de las emociones, ¿no? El señorío de sí, de saber, digamos, reconocer mis emociones, etcétera. Entonces, frente a todo esto, entro a un segundo tema que es como para responder qué cosa es la afectividad. ¿Qué cosa es la afectividad? Yo hace un tiempo escribí un libro que se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, donde la página 33 de ese libro, de Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, yo defino la afectividad como la capacidad de resonar y vibrar interiormente. Es decir, todos nosotros resonamos interiormente, vibramos interiormente. Si en este momento comienza a haber un temblor aquí en Colombia o en Perú, o donde me estén escuchando, obviamente uno como ser humano lo primero que va a sentir es miedo, es angustia de que se caiga este techo, de que pase algo, ¿no? Yo resueno interiormente, yo vibro interiormente. Lo mismo sucede si estoy viendo un partido de fútbol y mi equipo mete un gol, me emociono, salto, grito, me alegro, resueno también interiormente y eso lo expreso también, ¿no? O me encuentro con una persona o me dicen, por ejemplo, me acaban de decir que el amigo o el papá de un amigo, de dos amigos muy queridos míos acaba de fallecer, bueno, hay una tristeza, un sentimiento de solidaridad. ¿Por qué? Porque todos tenemos afectividad, ¿no es cierto? Y porque todos entonces tenemos esa capacidad de resonar y vibrar interiormente, ¿no? Luego, en la página 36 de ese mismo libro de afectividad y sexualidad de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Se dice que la afectividad es la que impulsa el amor, la caridad, el cariño, la ternura, ¿no? Ese es un tema muy importante, ¿no? Entonces nos encontramos frente a dos definiciones de afectividad. La capacidad de resonar y de vibrar interiormente, ¿no? Y ahí hay emociones, sentimientos, pasiones. Y la capacidad de amar, de servir, de donarnos. Todos tenemos un entorno afectivo, todos tenemos afectividad, hombres y mujeres. Obviamente la afectividad femenina es distinta a la afectividad masculina, pero todos tenemos afectividad. El hombre se reprime mucho más sus emociones, las gestiona de otra manera, se queda callado, se inhibe, ¿no? La mujer es más expresiva, más comunicativa, etcétera, pero todos tenemos eh, distintos tipos de afectividad, ¿no? Muy bien, entonces les quería decir, amigos, a los que ya se han conectado un tiempo, están conectados por Instagram, que pueden ir planteando de una vez sus preguntas. Yo no tengo, tenemos básicamente máximo media hora, me han informado para esta conferencia, pero yo no tengo ningún problema en que me vayan haciendo ya sus preguntas. Desde ya, para toda esta, por aquí algunos me las van a enviar las del, las del Instagram, ¿no? Porque entonces, hasta este momento ya hemos hablado de dos grandes temas. La importancia de por qué hablar de este tema del estado de ánimo, del manejo de emociones, de la madurez afectiva. Y el segundo gran tema es definir qué cosa es la afectividad, ¿no? Saber que todos tenemos afectividad. Unos más, unos menos, unos los gestionamos de otra manera, de otra manera. Entonces, si tienen algunas preguntas, las pueden ir elaborando, las pueden ir escribiendo, ¿no? Aunque pues recién estamos en esta parte introductoria. Pero si tienen alguna pregunta, desde ya váyanlas escribiendo. ¿Listo? Entonces entramos a otro punto importante también de lo que había preparado para el día de hoy. Miren, existen distintas vivencias o expresiones de la afectividad. Es decir, el entorno afectivo del cual estoy hablando, la afectividad de la cual estoy hablando, definida como la capacidad de amar, definida como la capacidad de resonar interiormente, tiene distintas expresiones, tiene distintas vivencias. Una de ellas, por ejemplo, son las emociones, los sentimientos, las pasiones, los estados de ánimo, la motivación, la ilusión. Es decir, dentro del entorno afectivo
hay una serie de expresiones, de vivencias, de elementos, podríamos decir. Siempre estamos sintiendo algo. Entonces, cuando nos dicen, pues, como acaban de anunciar, pues, en Colombia, que el puente que va a haber por San José, hay una cuarentena, hay un toque de queda, eso genera, digamos, miedo, rabia, tristeza, desazón. ¿Ven? Todos estamos sintiendo algo, ¿no? Tenemos emociones, no es lo mismo emociones que sentimientos, siempre estamos sintiendo algo. Entonces, en ese sentido, queridos amigos, es muy importante decir que eh, estamos invitados y somos llamados a aprender a conocer nuestras emociones o a reconocer nuestros sentimientos. Normalmente estas emociones son suscitadas por pensamientos automáticos, o sea, por ideas, por creencias. Es decir, atrás de una emoción, atrás de un sentimiento, siempre hay un pensamiento. Lo que pasa, queridos amigos, es que normalmente nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? Normalmente no nos damos cuenta de qué estamos sintiendo, qué emoción tenemos y de qué cosa es lo que estamos pensando, ¿no? Hoy estamos sintiendo muchas cosas, porque estamos pensando también muchas cosas. O sea, si yo siento rabia, digamos, cuando me entero que en Colombia, pues, va a haber toque de queda el fin de semana, o que desde mañana viernes, digamos, las personas de la tercera edad, de los 70 años, digamos, eh, tienen que estar confinados, bueno, eso a mí me puede dar tristeza, ¿no es cierto? Porque no voy a poder visitar a mi mamá. Pero claro, esa tristeza, que es una emoción, ¿no es cierto? Viene porque pienso yo, qué pesar de pronto de mi mamá, porque no la puedo visitar, está sola y si le pasa algo, ¿se dan cuenta? Entonces siempre hay una serie de ideas, de pensamientos, de creencias, que son las que suscitan las emociones. Entonces aquí, ante este tema del estado de ánimo, ante este tema de la madurez afectiva, ¿no es cierto? Este, hay que entender que uno tiene que aprender a manejar sus pensamientos para manejar sus emociones. Siempre estamos pensando algo. Y ese pensamiento nos lleva a sentir algo, ¿no? Eso es algo que es importante, queridos amigos, porque normalmente no somos conscientes de eso. Estamos acostumbrados a sentir, a sentir, a sentir. Hay un endiosamiento, digamos, de lo emocional, de lo sentimental, pero no nos damos cuenta que atrás de la emoción hay un pensamiento. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente, es decir, existe una emoción, tras la emoción hay un pensamiento. Pero ¿qué cosa pasa? Atrás de ese pensamiento hay una situación, hay algo que lo desencadena. Como por ejemplo, voy a decir lo que estaba comentando antes. El director del hogar donde está mi mamá nos manda un comunicado diciendo que a partir de hoy día, pues ya no voy a poder ver a mi mamá, ya no la puedo visitar por esta situación. La situación es, me informan de que mi mamá entra en cuarentena, me informan de que un ser querido ha muerto. Esa es la situación. Eso genera un pensamiento, eso genera unas ideas. Y esas ideas, esos pensamientos, esas creencias generan una emoción. Y esa emoción, además, genera una reacción, una conducta, ¿no? Entonces eso es muy importante. Para los amigos que me están siguiendo, entonces ahora voy a resolver una pregunta que me están poniendo por ahí. Dice, situación, es decir, la situación es un hecho, es un acontecimiento, es algo que sucede. Ese hecho, ese acontecimiento, yo lo interpreto cognitivamente hablando. Yo pienso algo, yo tengo una idea, yo tengo una creencia, y eso genera una reacción sentimental, que es la emoción. Y eso genera una conducta y genera un comportamiento. Eso es muy importante. Por eso es que nosotros decimos que los seres humanos, si sabemos, la psicología nos comenta pues de que el ser humano tiene tres facultades: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Inteligencia, afectividad y voluntad. Pienso, siento y actúo. Y eso, queridos amigos, para la visión integral que nosotros tenemos es muy importante, porque hoy en día estamos endiosando lo emocional y no nos damos cuenta que hay una serie de creencias que están atrás, ¿no? Entonces, no es raro que solamente sea consciente de lo que siento. Es más, muchas veces mis emociones me controlan, me manejan. Hoy en día en la pandemia hay mucha gente deprimida, triste, porque, bueno, no sabe qué va a hacer de su trabajo,
necesita el trabajo, hay confusión, hay ansiedad, hay miedo, hay angustia, ¿no? Pero hay angustia, hay miedo, hay tristeza, hay rabia porque estamos pensando algo. Porque estoy pensando que me voy a quedar sin trabajo, porque estoy pensando que se va a acabar el mundo, porque estoy pensando, digamos, que todos nos vamos a morir, que todos nos vamos a infectar, que todo esté infectado, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces mis emociones me controlan, son los que conducen mi vida y no me doy cuenta de eso. Y claro, a nadie le gusta sentirse triste, ansioso, deprimido. Entonces hay situaciones que me generan pensamientos y esos pensamientos generan emociones y esas emociones van a generar conductas, que es lo que en un momentico vamos a hablar. Y creo que aquí tenemos algunas preguntas. Dice, el poder de la mente, a veces terminamos creando una forma de vivir como pensamos. Sí, efectivamente. eh, en nuestra mente, en nuestra inteligencia, es donde muchas veces están nuestros valores, nuestros ideales, ¿no? Y ahí también, así como hay cosas buenas y positivas, también hay distorsiones cognitivas, etcétera, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, ¿es posible que en un tiempo de encierro como el de la cuarentena podamos desarrollar algún tipo de adicción? Sí, bueno, eso ahorita lo voy a contestar un poquito más adelante cuando avance en el tema. ¿Cómo convivir manteniendo la paz en cuarentena si me llevo mal con algún miembro de mi familia? Pues ese es un tema complejo. Yo creo que te hago una invitación a que vivas la comunicación, el diálogo, ojalá puedas hablar con él antes, ¿no? O simplemente, no te voy a decir que lo ignore, porque eso no es un recurso, pues, pero digamos que sí enfrentes el tema de manera positiva, ampliando tu mirada, porque sabes que cuando tú tienes un conflicto con un familiar, es porque normalmente tú piensas algo de él y ya tienes como un filtro, tienes como unas gafas y ya lo tienes etiquetado. Entonces tú dices, no, este familiar es un tal por cual, es un borracho, no trabaja. Sí, puede ser todo eso, pero además de que no trabaja, además de que es un borracho, él tiene otros aspectos en su vida. De pronto, él no trabaja porque está deprimido, él no trabaja pues porque tiene una dependencia emocional, él no trabaja pues porque efectivamente se ha metido al vicio. Entonces hay que tener una mirada integral, holística, más amplia, porque si no tú terminas etiquetando a la persona, ¿no? Acá dice, debemos cuidarnos de entretenernos ver pornografía porque para muchos es una forma de aplacar la ansiedad. Bueno, yo creo que eso lo vamos a contestar después. ¿Cómo ayudarnos a alguien que está teniendo un ataque de depresión, pánico, ansiedad? ¿Cómo controlar el miedo a la muerte propia? ¿Cuál es la reacción? Bueno, voy a hacer una cosa, voy a avanzar un poquito más porque veo que hay algunas preguntas que se pueden ir respondiendo con lo que voy a decir enseguida, ¿no? Y ahí volvemos a dar paso a las preguntas. Muy bien. Entonces, yo había dicho, digamos, que todos los seres humanos en este momento nos sentimos tristes, ansiosos, ¿no? Entonces, hoy es bien común que frente a esas emociones o sí, a esas reacciones sentimentales que yo no gestiono bien, hay mucha gente que, ¿qué cosa hace? Evade la realidad. Es bien común la evasión de la realidad. La huida y la compensación son una estrategia, una manera de reaccionar frente a determinadas emociones y pensamientos. Hoy es bien común, por eso digo, fugar y evadir la realidad. Vivimos en una sociedad consumista que ha generado personalidades adictivas. Hoy en día hay muchas adicciones. Entonces, ojo, que no es que necesariamente por la pandemia la persona se va a volver un adicto, probablemente la persona ya tenga ese tema, ¿no? Y el hecho de que esté triste, que se sienta solo, que se sienta preocupado, podría generarle, digamos, eh, una mayor ansiedad y la ansiedad lo puede llevar a una fuga de la realidad a través de la pornografía. Ahora vamos a responder varias de las preguntas, ¿no? Entonces, tras las adicciones, o sea, por ejemplo, alguien me preguntaba eh, sobre la pornografía, tras esa ludopatía, tras el alcohol, tras las drogas, siempre normalmente hay otro problema, ¿no? Depresión, ansiedad, bipolaridad, crisis de pánico.
Entonces, ¿por qué? Porque la persona, cuando está deprimida, cuando está triste, va a tender a huir, a fugar, a evadir la realidad. Entonces, en este contexto, queridos amigos, hay que decir que lo sexual genital hoy se convirtió en una estrategia de evasión, una estrategia de fuga. Por ejemplo, las relaciones genitales ocasionales. Hoy en día la gente se cosifica de uno al otro, no les importa si sabe su nombre, si lo conoce, lo único que le interesa es un momento de placer, ¿no? Hoy en día hay muchos tipos de relaciones, hoy en día a nadie le gusta decir que es novio de alguien, les parece mucho compromiso, etcétera, ¿no? Eso es importante. Obviamente la pornografía, aunque mucha gente no lo quiera decir, aunque creo que en muchos casos es políticamente incorrecto decir esto que yo voy a decir, que la pornografía es una enfermedad, en muchos casos se vuelve una adicción y que esto está muy relacionado también con la dependencia emocional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es fundamental, queridos amigos, frente a todo esto? Aprender a encauzar, a manejar nuestras emociones. En el Centro de T tenemos distintas iniciativas. Los libros, por ejemplo, los libros que nosotros tenemos, que son unos cuadernos de trabajo que sirven para eso. Tenemos cursos virtuales, pero entonces a través de una asesoría psicológica también se puede, a través de lo espiritual también se puede. Entonces, en el momento actual, en este momento actual que estamos viviendo, es importante manejar el miedo y la tristeza como dos emociones fundamentales. Miedo, que se convierte en angustia, en ansiedad, y la tristeza, ¿no es cierto?, que se convierte o se puede convertir en una tristeza patológica, ¿no? Entonces, las emociones son reacciones sentimentales, pero en sí mismas no son malas. Las emociones son neutras y son adaptativas porque nos permiten adaptarnos a la realidad. Si en este momento comienza esto a temblar, yo voy a sentir miedo, voy a salir corriendo, ese miedo va a evitar que si se cae el techo no me mate. Entonces, en ese contexto es que podemos decir que la reacción sentimental llamada emoción es una, es adaptativa y es neutra. No son ni buenas ni malas, son adaptativas. Entonces, lo primero que hay que hacer, queridos amigos, es reconocer la emoción que en este momento estamos sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer en este momento, que me estás escuchando o que vas a ver de pronto más tarde este video. Lo primero es reconocer la emoción que en este momento estás sintiendo, rabia, vergüenza, miedo. El segundo paso es reconocer el pensamiento que genera dicha emoción. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué idea tengo? ¿Qué creencia tengo? Por ejemplo, si yo digo no soy capaz, soy un inútil, me voy a aburrir, no voy a aguantar, no tengo plata, eso genera tristeza, eso genera rabia, eso genera miedo. Si yo sigo pensando y diciendo no sirvo para nada, no, no puedo vivir sin él, ¿no? Muchas mujeres, hombres pueden decir eso, no puedo vivir sin ella, me está abandonando, nadie me quiere, no valgo nada, soy el más feo, soy la más fea, soy el más bruto, soy la más bruta. Todo eso genera sentimientos de tristeza, de rabia, de vergüenza, de angustia. Entonces, es muy importante en este proceso, que es automático y que por tanto me lleva a comportarme automáticamente también, ¿no? Que yo vaya siendo cada día más consciente, ¿no? Esa es la invitación. Y no nos dejemos, queridos amigos, dejar actuar por el miedo o desde la rabia, desde el primer impulso, de la tristeza. Muchas veces no soy consciente de lo que pienso y siento. Y entonces allí voy tomando actitudes, acciones, comportamientos nocivos, tóxicos para mí y para los que me rodean. Es muy importante aceptar la realidad, aceptarme a mí mismo, aceptar a los demás es fundamental. No es estar de acuerdo, no es resignarme, sino es asumir y admitir que algo sucede, que algo pasa. Ejemplo, es asumir y admitir la pandemia mundial que vivimos y el confinamiento social o cuarentena necesaria en la que estamos, porque es la mejor estrategia para que esto no siga avanzando. Entonces, ¿qué hago yo peleándome contra eso? ¿No? ¿Qué hago yo diciendo que los gobernantes así o asá, que por qué no controlan, que la vacuna? Hay que asumir y admitir esa realidad, que no significa que yo me resigne. Entonces, ese pensamiento en el que yo digo, yo acepto, ¿cierto? Yo asumo,
me va a tranquilizar. Va a evitar que yo sienta rabia, va a evitar, ¿no? Vamos a ir encauzando nuestras emociones desde los sentimientos. Muy bien, eso es lo que yo tenía hasta este momento. Me queda una especie de final para eso, pero creo que tenemos algunas preguntas. No sé si los organizadores están de acuerdo en que ahora me dedique a resolver las preguntas que están ahí. Y de pronto nos excedemos un poquito más de media hora, pero bueno, ya ustedes me dirán hasta qué hora puedo responder porque hay varias preguntas, ¿no? Bueno, acá me están diciendo que puedo seguir un poquito más. Bueno, muy bien, porque hay muchas preguntas. Y bueno, y hay mucha gente que se sigue sumando, ¿no? Muy bien. Entonces dice, vamos a empezar por la última, voy avanzando. Dice, esta cuarentena que no podemos controlar puede desatar pensamientos que alteren las emociones. Por supuesto, lo que yo estoy diciendo. O sea, si yo comienzo a pensar que el mundo se va a acabar, que todo está infectado y que todos nos vamos a morir, eso genera tristeza, angustia, ansiedad. Listo. Después dice, la distancia y el aislamiento puede generar pensamientos negativos, como lidiar con ellos en pareja, cómo lidiar con ellos en pareja y de manera individual. A ver, la distancia y el aislamiento puede generar pensamientos negativos. Bueno, sí, efectivamente, el que yo me aísle efectivamente puede generar pensamientos negativos, ¿no? Yo les voy a pedir a los de la opción B si quieren, después podemos publicar, yo ayer publiqué algo que le he llamado los 10 tips para afrontar, ¿no? Los días de cuarentena, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es, por ejemplo, tener un horario, hacer una programación de actividades, darle sentido a mi día. Porque si yo todo el día estoy pensando, ¿no? Que nos vamos a morir, que el virus, que estoy perdiendo plata, que no puedo salir a la calle, no, es aceptarla y es valorar todo lo que esto nos puede traer de positivo, porque hay muchas cosas positivas, interesantes, que pueden surgir, ¿no? Nosotros somos hombres contemporáneos que estamos muy acostumbrados de pronto al estrés, a salir a trabajar. Yo salgo de acá de mi casa y regreso 10 horas después y regreso estresado, cansado, prácticamente a dormir. Esta pandemia nos está trayendo la posibilidad de volver sobre nuestros hogares, de volver sobre nuestras casas. Claro, hace tiempo que no nos pasaba, que nos estamos mirando la cara, que estamos compartiendo, nos da la oportunidad de ver una película, nos da una oportunidad de comer juntos, de almorzar juntos, de coordinar cosas, ¿no? De pensar, de jugar un juego, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es importante entonces que cada ser humano, que cada persona haga un trabajo personal y luego también puede hacer un trabajo con su pareja y con su familia, ¿no? Respondiendo a la última pregunta que hice aquí. Luego hay otra pregunta que hice. ¿Cuál es la reacción o comportamiento adecuado o saludable ante este tipo de situaciones? Es que mira, y pueden ir haciendo más preguntas si quieren. Es muy importante que tú veas qué estás pensando primero, cuáles son tus ideas, cuáles son tus creencias. Porque si tú todo el día estás pensando que estás perdiendo plata y que tendrías que salir a la calle, que es injusto lo que está pasando, eso te va a poner ansioso, eso te va a dar rabia. Pero si tú cambias y dices, bueno, esta es una ocasión que yo no puedo controlar, esto lo controla la naturaleza, etcétera. Si soy católico practicante, bueno, me pongo a rezar también por eso, ¿no es cierto? Pero si yo acepto esa realidad, mis pensamientos, mis emociones van a cambiar. Dice, ¿cómo controlar el miedo a la muerte propia y ajena ante una pandemia como coronavirus? ¿Cómo mantener la calma ante la ansiedad? Bueno, miren, yo voy a trabajar en estos días un poquito más sobre eso, pero yo qué les recomiendo. ¿Qué ayuda mucho para la ansiedad? Ayuda mucho los ejercicios de relajación. La relajación y la respiración diafragmática con el estómago. Eso ayuda mucho. Algunos de ustedes pueden decir, no, eso es una bobada, eso no sirve. Sí sirve. Sí sirve por la siguiente razón, queridos amigos. Lo que genera la ansiedad desde lo físico es el sistema nervioso. Entonces tú con respiración y tú con relajación, ¿no es cierto?, logras equilibrar, por decirlo de alguna manera coloquial, el tema del sistema nervioso.
Entonces hay que hacer una respiración diafragmática, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Eso es muy importante. Entonces, si alguien, yo voy a poner aquí, me voy a atrever a poner por si acaso, mi 313-660-3068, ese es mi WhatsApp, ustedes me pueden escribir ahí o también se lo mando a los de la opción B para que lo publiquen, ¿no es cierto? 57-313-660-3068. Yo les puedo mandar unos ejercicios de respiración y de relajación. ¿Qué cosa ayuda a hacer ejercicios, por ejemplo? Claro, pero tú dices, bueno, pero yo vivo en un edificio pequeño. Bueno, pero te puedes organizar. De pronto no puedes salir a trotar, de pronto no puedes salir a caminar, pero sí puedes hacer abdominales, planchas, etcétera. Entonces, el ejercicio físico ayuda para encauzar la ansiedad, ¿no? Como aquí la persona nos está preguntando. ¿Qué cosa ayuda también para mantener la calma? Es concentrarnos en una actividad. Por eso yo decía el horario y la programación de actividades, ¿no? Saber qué voy a hacer desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y tener todo organizado. ¿Qué cosa ayuda también a mantener la calma? Compartir con otros, ¿no? No dejarme contaminar pues, por personas tóxicas. Dice, ¿cómo ayudamos a alguien que está teniendo un ataque de depresión, pánico o ansiedad? Bueno, ese es un tema, eso da creo que para otra charla, ¿no? Porque son tres problemas o tres trastornos. Una cosa es la crisis de pánico, otra cosa es la depresión y otra cosa es la ansiedad, ¿no? Entonces, la crisis de pánico, por ejemplo, o el pánico es algo más físico. Entonces ahí hay respiración, relajación, ejercicios físicos. Para la tristeza, ¿qué sirve? Sirve, por ejemplo, muchos ejercicios físicos, sirve caminar. Hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva que hace parte de la terapia cognitiva. Entonces, las personas que están interesadas en que yo les enseñe un poco de terapia cognitiva me pueden contactar. Yo soy el psicólogo Humberto del Castillo Drago, me pueden contactar por mi Facebook, ahí he puesto mi celular o mi WhatsApp, 57-313-660-3068. Ahí lo he escrito, no sé si lo están leyendo, si alguien me puede decir si sale en el chat, si no lo repito, 57-313-660-3068. Yo creo que la terapia cognitivo-conductual, a través de esta estrategia, por ejemplo, de la reestructuración cognitiva, funciona mucho para todo lo que es ansiedad, depresión y crisis de pánico, ¿no? Eso me parece que es muy importante. A ver, ¿qué otra pregunta había? ¿Cómo ayudamos a alguien que está bueno, ya, debemos cuidarnos de entretenernos ver pornografía porque para muchos es una forma de aplacar la ansiedad. Mira, la pornografía. El problema es que cuando uno ve pornografía, en el fondo está viendo un sexo que es irreal. Eso no existe en la realidad. Eso existe en esa persona que es una modelo porno, pues digamos, pero que eso en la realidad no es así. Y el problema es que uno se puede ir enganchando y eso se le convierte en una ansiedad. Entonces, en realidad cualquier vicio pues es malo y es negativo, porque además no solamente es vicio, sino que se puede convertir en una adicción, es decir, en una enfermedad. Después dice, ¿cómo vivir manteniendo la paz en una cuarentena? Bueno, eso lo del familiar ya hablé, de la comunicación, del diálogo, ¿no? De cambiar tu mirada, de no rotular a tu pariente, a tu amigo, decir, este es un borracho, este es un flojo, ¿no? Buscar el perdón, la reconciliación, etcétera, ¿no? Después dice, ¿qué secuelas deja a aquellos familiares que no se despiden de sus difuntos en este contexto de pandemia? O sea, no poder velarlo, no enterrarlo, no estar físicamente presente para despedirlo. Bueno, mira, yo creo que en el caso que tú estás contando de alguien que se muere, o una ruptura sentimental, siempre en términos psicológicos, en términos espirituales, ahí se habla de elaborar el duelo, ¿no? Hay que elaborar un duelo. Entonces tú, obviamente, cuando tú entierras, o cuando incineran, pues, ¿no? Cuando creman, digamos, a un difunto, digamos, ahí se está haciendo un proceso de duelo, de despedida. Entonces el duelo hay que elaborarlo de todas maneras, ¿no? Hoy día yo atendía a una persona, digamos, que llegaba con
con una ruptura sentimental, tiene 2 meses, 3 meses, ¿no es cierto? Entonces esta persona está en pleno duelo, entonces claro, se siente muy triste, se siente ansiosa, puede tener ataques de pánico, todo eso es normal. Pero el duelo, queridos amigos, dura más o menos un año. El duelo de una ruptura sentimental o el duelo también de una muerte, ¿no? Entonces, obviamente, si yo no puedo enterrar, si yo no puedo estar cerca a mi hermana, si no puedo estar cerca a mi papá, que acaba de morir, obviamente que eso podría aumentar mi ansiedad, podría aumentar mi dolor, sí, pero hay que trabajarlo, hay que encauzarlo, hay que hablarlo. Entonces los parientes, digamos, más cercanos, muy buenos, si hablan de eso. Y si no saben, hay que buscar un psicólogo, hay que buscar un orientador familiar, hay que buscar un sacerdote. Yo creo, queridos amigos, que decir no, no llores, no, eso ya se te va a pasar, eso simplemente es no enfrentar el dolor, no enfrentar el sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es problemático, ¿no? Después acá dice que se fue las... ¿Por qué una persona no puede dormir en este marco de la pandemia? Mira que el insomnio es un síntoma de depresión. Yo no estoy diciendo que esa persona esté deprimida, ojo, no lo estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que cuando una persona duerme mucho o duerme poco, podría ser un síntoma de que algo le está pasando. Pero ojo, queridos amigos, que el DSM-5 habla de nueve síntomas. 9 síntomas de la depresión. Uno es el que duerme mucho, que duerme poco. Otro es fatiga, problemas de concentración, pensamientos de muerte, que está comiendo mucho o que está subiendo de peso o bajando de peso, que tiene una tristeza, que tiene un sentimiento de inutilidad. Entonces, podría ser que la persona esté muy ansiosa, o podría ser que la persona esté muy deprimida, sí, pero ustedes ahora no van a ir a decir a esta persona, ah, no, es que Humberto del Castillo dijo que tú estás deprimido, ansioso. No, a decirle, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué estás vivenciando? ¿Qué estás sintiendo? ¿No? Y yo creo que hay que acudir a un, a un psicólogo clínico, ¿no? Después dice, ¿se puede expresar como fuga la ansiedad siendo extremadamente social? Esa pregunta no la entendí. Dice, ¿se puede expresar como fuga la ansiedad siendo extremadamente social? Yo no creo que la ansiedad sea una fuga. La ansiedad es un síntoma de que la persona está pensando y sintiendo algo. Entonces la persona piensa algo, ¿no es cierto? Y le da angustia, le da ansiedad, le da tristeza. Y ahí va a venir una conducta, un comportamiento, ¿no? Si me pueden aclarar un poquito más eso, con mucho gusto, tenemos un poco más de tiempo. Muy bien. ¿Cuáles son las mejores prácticas para sanar heridas de abandono? Bueno, esta es una pregunta que sale un poquito dentro de lo que estoy hablando, pero me parece una pregunta muy interesante. Mira, nosotros en el Centro ART justamente tenemos un libro que se llama Reconciliación de la Historia Personal, ¿no? En ese libro, Reconciliación de la Historia Personal, justamente se trabaja en lo que son las heridas afectivas o lo que algunos llaman las heridas emocionales, ¿no? Entonces, obviamente, si a ti te abandonaron, ¿no? O si tuviste una mamá o un papá que no te dio cariño, eso genera una herida, pero no solamente genera una herida, querido amigo, sino que esa herida genera probablemente un esquema, es decir, unos rasgos de personalidad disfuncionales, que el psicólogo americano Jeffrey Jung llama esquemas disfuncionales o trampas vitales. Entonces, las personas pueden tener y tienen un esquema de abandono, un esquema de dependencia, un esquema de privación emocional, de aislamiento social, ¿no? De grandiosidad. O sea, nosotros en el día a día vamos generando ciertos rasgos de personalidad. Algunos son funcionales, algunos son disfuncionales, ¿no? Entonces eso hace, digamos, que tengamos esquemas funcionales y esquemas disfuncionales. Entonces, por ejemplo, yo tengo bastantes, en el último año me han llegado
muchas mujeres con dependencia emocional. Algunas para que las ayude, entre comillas, a terminar con el novio, otras para que las ayude, digamos, a hacer el duelo, pero en todas siempre hay un esquema de fondo de abandono, ¿no? El papá las abandonó, la mamá las trató mal, o hay un esquema de dependencia por ausencia emocional paterna, etcétera. Entonces, ese esquema de abandono y ese esquema de dependencia emocional o de dependencia lleva a que las personas sean dependientes emocionales. Entonces las personas se enganchan en relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, y tienen 3, 4, 5 años de relación. Y a mí una paciente me decía, una consultante me decía, Humberto, yo no sé por qué a mí se me pegan, es decir, a mí se me acercan este tipo de hombres. Y yo le decía, mira, no es que se te peguen, es que tú los atraes, tu esquema los atrae, es como que tú buscas un cierto tipo de hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un esquema de dependencia. Y en términos más patológicos, inclusive, ahí estamos hablando de algo que se podría generar, que se llama el trastorno de personalidad dependiente, ¿no? Bueno, acá dice, ¿cómo enfrentar la ansiedad de eventos pasados que aún siguen rondando en el presente? Esa pregunta va muy en la línea de algo que acabo de responder, ¿no? Que es muy interesante. Voy a repetir, ¿cómo enfrentar la ansiedad de eventos pasados que aún siguen rondando en el presente? Eso es porque en el fondo no está elaborado, en el fondo no está sanado, en el fondo no está reconciliado, ¿no? En el fondo hay una herida que está abierta, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen, digamos, que voy a tener que caminar pues una cuadra solo a las 8 de la noche, que no es una hora pues tan problemática, en un barrio de clase media y a mí me da una crisis de pánico, es porque hay algo que yo no he resuelto. Hay algo en mi historia que yo no he reconciliado, que yo no he aceptado, que se activa en el momento actual, ¿no? Entonces, vuelvo a recomendar, al inicio yo recomendé mi libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, ese lo edité en marzo del 2017, pero tengo un libro anterior que también sería muy bueno que lo busquen, está en amazon.com, se compra en formato electrónico, se llama Reconciliación de la Historia Personal, ¿no? Eso es algo que los puede ayudar. Bueno, para los que viven en Lima lo pueden encontrar en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, ¿no? O si no, en formato electrónico, ahora que es más moverse, más complicado, formato electrónico, amazon.com. Los dos libros. Para este tema de emociones, de miedo, ansiedad, reconciliación de la historia, perdón, afectividad y sexualidad en la vida cotidiana, y el anterior tema, digamos, es el tema de reconciliación de la historia personal. Acá están reformulando la pregunta, dice, ¿es usual que una persona extremadamente social esté evadiendo la realidad? Ah, ya entendí. Bueno, es que mira, dice, ¿es usual que una persona extremadamente social esté evadiendo la realidad? Es que de pronto es una máscara que tiene, de pronto es un rol el que él está jugando, ¿no? Entonces puede ser muy extrovertido, puede ser muy payaso, muy chistoso, pero de pronto esa persona hace todo eso, este, porque está evadiendo la realidad, ¿no? Claro, porque está huyendo de algo. Otra pregunta, ¿es posible sanar la bipolaridad? Mira, la bipolaridad desde la ciencia que es la psiquiatría o la psicología clínica no se puede sanar. No, la bipolaridad, o sea, el trastorno afectivo bipolar, una persona que tiene todos los síntomas, científicamente hablando, desde lo que ha estudiado la psiquiatría, desde lo que estudia la psicología, no se sana, se medica. Hay una medicación de por vida, es decir, es como una hipertensión, es como una diabetes, hay que medicar. Entonces, una persona bipolar, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? Conseguirse un buen psiquiatra para que lo medique bien, adecuadamente, y conseguirse un buen psicoterapeuta, un buen psicólogo clínico, que durante un año le haga una psicoeducación, inclusive a la familia, le dé recursos. Porque algunos piensan que el psicólogo clínico es para irle a contarle sus problemas solamente y escuchar algunos consejos y sugerencias. No, señores.
El psicólogo clínico, el psicoterapeuta, tiene que intervenir en la actividad psíquica de la persona para que la persona mejore, cambie, ¿no? Y mejore su calidad de vida. Entonces ustedes a un psicólogo clínico le deben de pedir unos objetivos terapéuticos y le deben de pedir un plan de tratamiento, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hoy en día el psicólogo clínico, hoy en día el psicoterapeuta, el psicólogo clínico que es psicoterapeuta, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad, desde el motivo de consulta con el cual ustedes llegan, ¿no es cierto? Ellos establecen un plan de tratamiento. Lo que pasa es que nuestros sistemas de salud están muy mal, son muy mediocres porque no nos están atendiendo como deberían atendernos, ¿no? Muchas veces yo voy deprimido, voy al médico familiar y él me medica fluoxetina, ¿no? No me manda directamente al psiquiatra. Bueno, ya a los 2 meses me manda el psiquiatra y después me mandan al psicólogo cuando lo que yo necesito en primer lugar son psicoterapias, ¿no? Y después vienen y me dicen que me van a dar psicoterapia cada 2 meses. Eso no funciona. La psicoterapia tiene que ser periódica, cada 10 días, máximo cada 15 días, para que uno pueda ir avanzando. Acá dice, si esa enfermedad, eso vendrá de un abandono. Mira, las causas de la bipolaridad pueden ser múltiples, no solamente desde un esquema de abandono, no hay, en psicología se habla de personas que son vulnerables, se habla de factores predisponentes, etcétera. Hay muchos temas ahí que, para hablar de una esquizofrenia o para hablar de una bipolaridad, no se puede decir de esta sola razón. En el caso de la depresión o de la crisis de pánico es más fácil llegar a la situación que lo ha desencadenado, ¿no? Bueno, después dice, ¿y cómo sanar ese trastorno de dependencia y tener una relación de pareja sana y no traer malos chicos? Mira, ahí una persona que tiene un trastorno de dependencia no lo vamos a resolver lamentablemente pues en una charla de 1 hora. Eso, o una respuesta de 3 minutos. Eso, una persona que tiene un trastorno de personalidad dependiente o que tiene una dependencia emocional, necesita psicoterapia. Entonces hay que buscar un psicólogo experto en eso, no cualquier psicólogo también, ¿no? Entonces, que las técnicas que él utilice estén probadas científicamente, ¿no? Que funcionan. Porque hay gente que viene y me dice, sí, que el psicólogo tal me ha dado una hierbita, me ha dado el tecito tal, me ha mandado a hacer eso. Bueno, eh, yo creo, digamos, que la pregunta que yo le haría a esa paciente o a ese psicólogo es si eso funciona, si eso lo curó, si eso le redujo los síntomas o no. Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿no? Entonces, hay que buscar psicólogos clínicos que usen herramientas que son probadas y que son científicas, ¿no? Mira, yo creo que un bipolar, acá están preguntando, un bipolar 2 medicado puede llevar una vida de pareja normal. Mira, yo creo que normal, normal, no se puede hablar de eso de esa normalidad. Hay que decir, bueno, ¿qué es la normalidad? Te dirán algunos, pero es como si yo te digo, tú te casas con una persona que tiene cáncer. ¿Tu vida de pareja va a ser normal? Tú respóndeme esa pregunta ahí, Fernando González, que está preguntando eso, ¿no? O tú te casas con una persona que es hipertenso. ¿Tu vida de pareja va a ser normal? En un sentido sí, porque esa persona bien medicada probablemente no pase nada, pero sí, en un momento puede tener una recaída, en un momento puede tener, digamos, un episodio depresivo, un episodio maníaco, sí, eso puede suceder. ¿Por qué? Porque hay que definir entonces la bipolaridad como una enfermedad, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Una persona con depresión puede tener un matrimonio estable, es lo mismo, mira, la persona que está con depresión hay que llevarlo al psicólogo para que esa depresión ojalá no se le vuelva crónica, pero tú estás hablando de pronto de un episodio depresivo del cual se puede salir, o una persona que tiene depresión crónica. Bueno, entonces, si una persona tiene depresión crónica, lo que la psiquiatría contemporánea
recomienda es medicación de por vida, la famosa distimia o el trastorno de personalidad, el trastorno, perdón, crónico, depresivo crónico, ¿no? Entonces, psicoterapia y medicación. Entonces, en ese sentido va a poder ser estable, pero está enfermo, o sea, acordémonos de eso, la persona, un bipolar y una persona que tiene depresión crónica, ¿no? Tiene una limitación. No lo vamos a etiquetar, no se trata de rotularlo. Es más, si hay personas que son católicas, la fe, la espiritualidad ayuda a la persona, blinda a la persona, lo ayuda, ¿no? O sea, hay estudios, está comprobado que la espiritualidad y que la fe ha ayudado a muchas personas, ¿no? Listo, nos quedan 9 minutos para terminar, vayan haciendo sus preguntas y si no llegan más preguntas, pues nos acabemos antes, pero bueno, acá dice, ¿cómo esperar con calma y sin tener ansiedad por las situaciones que estamos viviendo? Mira, de pronto es una persona que acaba de llegar a la charla, sería muy bueno retroceder a los primeros minutos y decir, es que mira, el miedo es una reacción sentimental, es una reacción a determinado estímulo, pero el miedo viene del pensamiento, ¿qué estás pensando tú? ¿No? Esa es la pregunta que te deberías hacer, porque esa ansiedad no se genera por generación espontánea. Esa ansiedad se está generando porque tú estás pensando algo, porque tú tienes una creencia, porque tú tienes una idea, ¿no? Dice, ¿cómo esperar con calma y sin tener ansiedad por las situaciones que estamos viviendo? Entonces, hay que pensar en positivo. Si eres católica, hay que pensar desde el Evangelio, de manera sobrenatural. Hay que pensar que esta es una ocasión para unirte con tus familiares. Hay que pensar que este es un reto, que este es un desafío. Pero si tú piensas que esta es una maldición, porque todos somos unos pecadores, y que el mundo se va a acabar y que tú no necesitas vivir, obviamente se va a generar una culpa, una vergüenza, una rabia, una tristeza, un miedo. Entonces todo está aquí en la cabeza, ¿no? ¿Cómo estamos pensando esta pandemia? ¿Cómo nos estamos aproximando? ¿Cómo la estamos mirando? ¿Cómo la estamos aprovechando? ¿No? En los 10 tips que yo estoy difundiendo en estos días, yo digo, hay que hacer una lista de todos mis pendientes en el trabajo. Y acá yo tengo dos folders, pues dos carpetas llenos de pendientes que tengo que ir resolviendo. Y ya tengo 3 días encerrado y ni he tocado todavía eso. Entonces, pendientes laborales, tengo pendientes con mi familia, con mis amigos, con mi casa, con mi cuarto que está desordenado, listo. Hacer un horario, hacer una programación de actividades, ¿no? Dedicarme a un hobby, dedicarme a estudiar, a rezar. Pero si yo estoy pensando en que no estoy trabajando, que me voy a morir de hambre, no, hay que pensar en soluciones. No hay que ser reactivos, queridos amigos. La invitación más bien es a ser proactivos, es decir, a responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Muy bien, y otra pregunta que dice, ¿cambiar de ambiente ayuda a combatir la depresión? Sí, claro, o sea, cambiar de ambiente, pero yo le decía ahora a la consultante con la que hablé ahora, que lo que yo le decía era, primero tengo para la depresión, lo que ayuda es una programación de actividades, que la persona esté siempre ocupada y que se concentre en esas actividades. Eso es lo que ayuda. Pero si la persona está deprimida, tú la puedes llevar por un viaje a Europa y claro, sí, se relaja, se tranquiliza, pero necesita psicoterapia. Necesita hacer una terapia cognitiva conductual, probablemente necesite medicación. ¿Me entienden? O sea, no solamente es, bueno, yo lo llevo de paseo un año y con eso se va a olvidar. No, no se va a olvidar. Porque saben que, y esto es muy importante, eh, la depresión encapsula mi afectividad. Entonces tú te sientes alegre por un momento porque tu emotividad o tu afectividad está encapsulada. Entonces hay que quebrar esa cápsula, ese caparazón que se ha generado en torno a tu afectividad
y que ha generado un estado de ánimo depresivo. Entonces, dice, ¿cambiar de ambiente ayuda a combatir la depresión? Sí, ayuda, pero no es lo que más ayuda. Lo que más ayuda es una terapia cognitiva conductual. En algunos casos hay que medicar. ¿Qué ayuda? Que la persona camine, que la persona haga ejercicios, que la persona trote. Amigos, eso como un dato muy importante, así como hablamos de la relajación y la respiración para la ansiedad, el ejercicio físico, el baile, la zumba, ¿no? El caminar, trotar, ese es el ejercicio es el principal antidepresivo natural. Lo que pasa es que, claro, a veces llega gente, ¿no? Me llega gente muy deprimida, ¿no es cierto? Que lo último que va a querer hacer es salir a correr, salir a caminar, hacer ejercicio, pues está muy deprimido. Entonces, ahí cosa lo que yo tengo que hacer es remitirlo a psiquiatría para que le den un antidepresivo. Pero primero yo intento con psicoterapia, ¿no? Muy bien, hay algunos que ya se están despidiendo. ¿Cómo lidiar la pareja frente a un enamorado, novio, esposo bipolar o depresivo? Esa es una pregunta para otra charla. Yo te recomiendo que vayas a un psicólogo clínico y que te dé una charla de psicoeducación. Hay libros inclusive de eso, ¿no? Si me escribes, eh, te puedo recomendar alguno. En Google también, ¿no? O sea, eso es una pregunta bastante amplia. Discúlpame que no la pueda responder. Si quieres, me escribes. Aquí yo voy a poner también mi correo. Me voy a tomar esa libertad frente a los amigos de la opción B. Pero bueno, estamos aquí para ayudarnos. Sí, ahí he puesto mi correo. Si alguien me quiere escribir, si alguien que me quiere contactar, también puse mi celular, ¿no? 313-660-3068. Yo estoy en Colombia, soy peruano, vivo en Colombia hace casi 18 años. 57-313-660-3068, ¿no? ¿Cómo evitar en una relación de parejas hay inseguridad y desconfianza? Ese es un tema complicado también. Ahí Juliana, la directora pues de la opción B, a veces para dar más charlas. Van a venir más charlas, yo no soy el único, soy el primero que inicié con este ciclo de charlas, van a venir más, así que creo que, pero mira, ahí lo fundamental es el diálogo, la comunicación, el hablar, ¿no? Si tú todo el día ves que tu pareja pues no suelta el celular para nada, ¿no es cierto? Eso es complicado, ¿no? ¿Por qué no lo suelta? ¿Por qué yo no le puedo ver el celular? No se trata de verlo, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? El diálogo, la comunicación, el tratar de resolver los problemas. Eh, muy bien, queridos amigos. Creo que ya se va agotando el tema. Yo estoy muy alegre, muy contento de estar aquí con ustedes, ¿no? Me ha parecido muy, muy importante. Yo voy a dar una charla sobre ansiedad y depresión el próximo jueves. Lo voy a hacer a través del fanpage del Centro de T y yo ya les voy a avisar, estén atentos. Los amigos de la opción B también de pronto nos colaboran con eso, ¿no? Quiero terminar simplemente insistiendo en lo importante de aprender a manejar y encauzar nuestras emociones. Que las emociones no nos gobiernen, no endiosemos a la emoción. Si logro reconocer mi emoción primaria y fundamental y encauzarla, eso va a impactar en mi estado de ánimo. Que no es otra cosa, el estado de ánimo no es otra cosa que ese estado, esa forma de estar o permanecer, que expresa distintos matices afectivos y cuya duración es prolongada, de horas o días. Muy bien, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, gracias por su atención y ya saben, ¿no? Ahí he puesto mi correo hlcastillod@centroarete.org si tienen alguna consulta y desde ya me pueden comenzar a escribir al más 57 313 660 3068. Lo repito, más 57 313 660 3068. Les mando un fuerte abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Agradezco entonces a los amigos de la opción B también por haberme dado esta gran oportunidad de estar el día con ustedes. Un fuerte abrazo, saludos a todos. Cuídense mucho.